Y bueno, como una breve introducción, el hueso facial, bueno, más frecuente fracturado en el rostro, ¿no? Son los huesos propios de la nariz, ¿no? Que pueden ser dados por mecanismos como pueden ser los deportes, las caídas, los golpes, ¿no? Generalmente, bueno, se ve que es más predominante en los hombres, entre la segunda y la tercera década de vida, y el tratamiento puede llevarse a problemas a largo plazo, como vamos a ver en adelante en las charlas, ¿no? Tanto estéticos como funcionales, ¿no? Y si en los niños no se da un tratamiento adecuado, eso les puede generar un retardo en el crecimiento nasal y por ende unas asimetrías faciales o unas deformaciones estéticas a futuro. Entonces, como una breve introducción, que bueno, ustedes ya han hecho la parte de anatomía, pero para que puedan comprender un poco más el tema, en la anatomía de la pirámide nasal, pues tenemos como partes importantes lo que son los huesos propios de la nariz, ¿no? El receso frontal del hueso maxilar, ¿no? Y estos huesos propios nasales se articulan, ¿no? Con los cartílagos laterales superiores y más abajo con los cartílagos laterales inferiores o las cruras, ¿no? Y hacia arriba Doctora, con, ¿sí? disculpe, está cambiando las diapositivas porque no aparece que está cambiando. ¿No aparece? No, está todavía en la primera. Ahora sí. Voy a dejar de compartir un ratito. ¿Ahora sí? ¿Está cambiando? Sí, doctora, ahora sí. Sí cambia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, como les estaba explicando de la anatomía de la pirámide nasal, entonces en la parte de fracturas es muy importante estos huesos que les acabo de explicar, ¿no? Los huesos propios de la nariz, el receso del frontal del hueso maxilar, lo que es la sutura nasofrontal, ¿no? Y la unión con los cartílagos laterales superiores que van a ser las zonas más susceptibles en las fracturas, ¿no? Y bueno, ¿no? En esta zona también importante lo que es el área K, que en realidad es lo que nos va a dar posteriormente con su desarticulación la nariz sencilla de montar, ¿no? Que es, se podría decir, lo más trágico en una fractura nasal. Entonces, también recordando en la anatomía de la pirámide nasal, tenemos lo que es el septum, ¿no? Lo que es el tabique nasal, internamente que está conformado por la lámina perpendicular del etmoides, ¿no? El hueso vomer, la cresta del maxilar, el cartílago cuadrangular, ¿no? Que también son Doctora, ¿sí? disculpe que que la incomode. Se ha quedado en la diapositiva 2. Al parecer todavía no se ha podido cambiar. Pues ya está bloqueando, entonces. A ver. Ahí sí se mira. Sí, ahora sí estamos en la diapositiva 4. Ya, creo Sí, que y hay también se como. ve que su puntero se mueve. Ujú. Ya. Ahí sí se mira, ¿no? Sí, en la 4. Ya. A ver. Entonces, como les explicaba, ¿no? Tenemos lo que es la parte del tabique nasal, que está formado por las estructuras que les acabo de mencionar, que es muy importante también en lo que es las fracturas de la nariz, ya que estas estructuras también, al ser el impacto frontal, que vamos a ver después los tipos de impacto, pueden generar una lesión en esas estructuras, ¿no? Y eso generar ¿cómo se puede decir? Más, eh, se- eh, ¿cómo explicar? Los daños más perjudiciales en el tema estético, ¿no? Porque el tabique se va a donde se mueve la nariz, entonces si el tabique se desvía en toda su estructura, eso va a hacer que también haya una desviación, aparte de la fractura de los huesos propios de la nariz, generando defectos estéticos, ¿no? En el paciente, ¿no? Bueno, y también importante recordar lo que es los nervios de esta zona de la nariz, porque son los nervios que nosotros vamos a bloquear para hacer las reducciones de fractura o los tratamientos posteriores para ese tipo de fracturas, ¿no? Sobre todo recordar pues el nervio intratroquear y el supratroquear, que son los más importantes que se tienen que bloquear cuando se hace la reducción de fractura, ¿ya? Y bueno, la irrigación que ustedes ya la han hecho en la parte de anatomía también es importante recordar porque a veces las fracturas pueden llevar lesiones en los vasos, sobre todo en la arteria etmoidal anterior,
que al estar en una zona muy cerca de la lámina perpendicular, en la zona de la lámina perpendicular que se va hacia los huesos propios de la nariz, puede generar una laceración de la misma y eso generar un sangrado posterior, ¿no? Entonces, hablando un poco de la fisiopatología que les he explicado, tenemos lo que son estas fuerzas que pueden ser pues, laterales, ¿no? Puede ser dado por el impacto en el que se da, no es igual un golpe en la nariz que puede ser lateral o un golpe frontal o un golpe que viene hacia abajo, ¿no? Que se va hacia la punta de la nariz, que va a determinar el tipo de daño que se va a generar, ¿no? Entonces, estas fuerzas van a darnos el tipo de fractura y el tipo de luxaciones que van a tener tanto el tabique como los huesos propios de la nariz, ¿no? Y sobre todo la porción cartilaginosa, al ser un componente, pues, ¿no? Que no se va a fracturar propiamente, sino que va a generar una luxofractura, ¿no? Y eso es lo que va a generar más una patología por obstrucción nasal que la misma fractura de los huesos propios de la nariz. Entonces, no es igual una fractura en un adulto joven, en un anciano y en un niño, ¿no? En un adulto joven generalmente se dan dislocaciones de los segmentos mayores, esto que son los huesos propios de la nariz, las fracturas del cartílago cuadrangular, ¿no? O la nariz en silla de montar. O a diferencia de, por ejemplo, en los adultos mayores, un golpe puede generar más frecuentemente una fractura comminuta, ¿no? Y en los niños es más frecuente las fracturas que son en tallo verde, ¿no? Ya que son huesos que aún no han sido osificados en su totalidad y generalmente en los niños no se ve una fractura de por sí en una tomografía o en una radiografía, ¿no? Se van a ver exteriorizar más por una sintomatología clínica, ¿no? Que vamos a ver en el paciente una laterorrinea o un hundimiento de la nariz, que se dan estas fracturas en tallo verde, ¿no? Entonces, tenemos una clasificación que puede ser, según la anatomía y la etiología del trauma, que, bueno, puede ser una fractura unilateral, como vemos aquí, donde solamente la fractura de un hueso propio del lado, ¿no? Por ejemplo, en este lado izquierdo, también cuando es bilateral, y también, aparte de tomar los huesos propios, puede tomar la zona de la articulación con la lámina perpendicular del etmoides, o también tenemos las fracturas en libro abierto que toman todos los huesos propios acompañados de procesos ascendentes del maxilar, las impactaciones, ¿no? Que, por ejemplo, vemos en la figura de abajo cuando se impacta los huesos propios internamente en la nariz, o, bueno, las fracturas en tallo verde o las fracturas comminutas, ¿no? Entonces, es diferente el manejo en cada tipo de fractura. Entonces, hablando de la evaluación diagnóstica, ¿no? Es importante hacer una buena historia clínica para poder, sobre todo, resolver esto en el paciente. Muchos de ustedes van a hacer su serum y van a ser médicos generales, y aunque no lo crean, ese tipo de fracturas se pueden reducir de manera adecuada por un médico general, por lo menos para evitar las repercusiones estéticas en el paciente, ¿no? Que en realidad, aunque no lo crean, son bastante perjudiciales, porque siempre hay alteraciones, aparte funcionales, en el tema obstructivo nasal, también en la parte estética puede haber afectaciones psicológicas y emocionales. Entonces, al haber este evento del trauma se tiene que ver la severidad y el tipo de lesión, ¿no? El accidente, cómo fue, si fue un impacto, la velocidad en la que se dio, si fue por un golpe, ¿no? Como les he explicado, no es igual una fractura lateral cuando se da por un golpe lateral o una fractura que se da cuando se da por un golpe hacia la punta de la nariz, o un golpe frontal que puede generar una nariz en silla de montar, ¿no? Entonces, se debe de evaluar eso, la dirección del golpe y cómo fue el golpe en la nariz, ¿no? Entonces, también ver lo que el paciente va a tener en ese momento, si es que tiene una obstrucción nasal bilateral, unilateral, si el olfato ha sido afectado, ¿no? El sangrado, como les he explicado, si es un sangrado que no cede fácilmente. Y bueno, si es que también ha habido, posteriormente vamos a ver el tema de los hematomas, ¿no? Los abscesos que tienen que ser de emergencia, drenados para evitar las repercusiones después de necrosis del tabique, y eso va a generar una perforación del tabique, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar todo en conjunto, ver también si hay heridas externas que deben ser, pues, suturadas en ese momento, y evaluar también si el paciente ha tenido alguna cirugía previa, ¿no? Sobre todo si ha tenido una cirugía estética, no es igual que a un paciente que no la ha tenido, porque obviamente el golpe, en este caso, como hay fracturas antiguas, puede ser más perjudicial, ¿no? Entonces eso también es importante evaluar, ¿no? Y
como les he explicado, ¿no? Tenemos que ver el diagnóstico clínico, ver la desviación, la simetría, si hay una epistaxis, una inflamación nasal en ese momento, si ya empieza a aparecer la equimosis periorbitaria, que siempre es cuando los golpes son generalmente frontales, ¿no? La obstrucción nasal, ¿no? Tenemos que ver en los tres, se podría decir, perfiles, pero los tres perfiles que podemos ver la nariz, no tanto en la parte de frente, en el perfil y en la vista de abajo, ¿no? Para ver si en la vista de frente, si es que hay una laterorrinea, en el perfil, si es que ha habido una nariz sencilla de montar o si está comenzando a aparecer una joroba, ¿no? Si hay un colapso en la zona de separación de los cartílagos laterales con los huesos propios de la nariz, y en la zona de la base si hay una luxofractura, ¿no? Si es que el cartílago cuadrangular se ha salido de su corredor de la cresta nasomaxilar, entonces también hay que evaluar por eso las tres vistas en la nariz. Y bueno, posteriormente, después de hacer el examen clínico, vamos a hacer el examen físico, ¿no? Entonces vamos a proceder a hacer la palpación de la pirámide nasal, ¿no? Entonces vamos a poder evaluarlo de repente con una lámpara frontal o un rinoscopio. Nosotros que estamos, pues, somos otorrinos, si ustedes que están en su rotación de otorrino van a poder evaluar al paciente con esta instrumentación, y vamos a ver la movilidad, ¿no? Hay huesos, hay fracturas que se van a mostrar como hundimientos, ¿no? Otras fracturas que van a ser como crépitos, va a ser una movilidad total de la pirámide nasal, ¿no? Y otras fracturas que tal vez no se sientan a la palpación, ¿no? Sí, pero se puedan ver la deformidad simplemente al mirar al paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante el examen físico para ver el grado de fractura o cuáles son los huesos que han sido comprometidos, ¿no? Generalmente el examen físico al inicio del trauma no va a ser tan preciso debido a la inflamación que va a haber en la pirámide nasal, ¿no? Por eso es que nosotros en ese momento lo que tenemos que hacer es básicamente evaluar si es que hay una laterorrinea y si está movilizado, tratar de centralizar la nariz, remover, bueno, los coágulos nasales que se encuentran en las fosas nasales. Si es que es un sangrado que no cede, pues colocar un taponamiento nasal anterior. Si es que ya está lacerada la arteria, a veces solo movilizando la pirámide nasal se puede lograr detener el sangrado, ¿no? Entonces se detiene el sangrado y se coloca un taponamiento nasal, ¿no? Luego de que ya ha habido un control de la epistaxis y lo que les he explicado, en ese momento, después de hacer el examen físico, tenemos que ver también si en el septum hay un hematoma, ¿no? Entonces se van a ver como la imagen que pueden apreciar ahí. El paciente va a venir con una obstrucción nasal, que no va a poder respirar, va a sentir que tiene la nariz tapada, y a pesar de limpiar los coágulos van a poder apreciar estas tumoraciones rosadas, ¿no? En las fosas nasales, que al tocarlas van a ser blandas, ¿no? Entonces, estos son hematomas del tabique que se han dado por laceraciones de los vasos sanguíneos que, bueno, que van a la vascularización del tabique, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer eso como una emergencia, drenar el hematoma septal, porque al no drenarlo, en su momento eso se puede hacer un absceso, y el absceso a futuro, que generalmente es muy rápido el tema de la evolución en la fisiopatología de este tipo de fracturas, puede generar una perforación del tabique a futuro y luego una deformación externa de la nariz, ¿no? Entonces, el manejo adecuado es drenaje, ¿no? Colocar un taponamiento para que se siga drenando ese hematoma y bueno, hacer la reducción de la fractura si es que se puede, solamente si es que ha habido la pirámide se ha movilizado y está móvil, tratar de centralizar para que no genere el hematoma más grande o se pueda seguir sangrando el paciente, ¿no? O sea, hacia un sangrado posterior. Luego, posterior a eso, se debe examinar al paciente a los 5 días, ¿no? Después de que ha bajado la inflamación, entre los 5 a 7 días, ¿no? La inflamación de la pirámide nasal, para evaluar exactamente dónde ha sido la fractura y posterior nosotros hacer la reducción incruenta de los huesos propios de la nariz, ¿no? Entonces, si hablamos de una evaluación diagnóstica, tenemos esta clasificación de Brown-Grouse, que es básicamente por tercios, ¿no? En el tercio inferior tenemos lo que es para ver la rotación de la hiperrotación de la punta nasal, si es que ha habido una nasofractura, un colapso del septum, ¿no? El Brown-Grouse 2 es básicamente para la bóveda media, ¿no? El tercio medio, que es básicamente para la silla de montar, ¿no? La separación de los huesos propios con los cartílagos laterales. Y bueno, el Brown-Grouse 1, que es para ver la bóveda superior, básicamente para ver un colapso del tercio superior de los huesos propios de la nariz y si había un hundimiento de los mismos. Entonces, en cuanto a lo que es los exámenes que nosotros vamos a pedir
pues siempre pedimos la radiografía de huesos propios de la nariz en ambos laterales, ¿no? A veces, bueno, se dice que teóricamente no deben de ser esto tomado para un tratamiento en el paciente, ¿no? O sea, no es el manejo, si es que no se ve la fractura, no debe ser un tratamiento definitivo para no hacer una reducción, ¿no? Como les he explicado, en los niños no se va a ver a veces la fractura, entonces siempre hay que ver, evaluar, como les he explicado, tanto la parte del examen físico como la anamnesis y sobre todo ver si hay laterorrinas en los niños, eso tiene que igual hacerse una reducción, ¿no? Entonces, las radiografías simples sí nos sirven, ¿no? Para ver si es que hay disrupciones del hueso, de los huesos propios, y no son definitivas para el manejo, ¿no? Sobre todo en los niños. Entonces, también otra evaluación de imagen que podemos pedir es la tomografía, ¿no? Sobre todo si es que hay traumas severos, vemos que no solamente está comprometido de repente los huesos de la nariz, si ha sido un golpe frontal, pueden estar comprometidos otros huesos de la cara, y en ese caso sí es importante pedir una tomografía, ¿no? Entonces, tanto en los cortes axial, coronal y sagital, para ver si también, como les he explicado, hay otros huesos comprometidos, ¿no? Entonces, para dar un manejo definitivo, o sea, de cómo se puede hacer este tratamiento de las fracturas, tenemos que ver que en ese momento se hace el drenaje, si es que hay un hematoma, se hace la movilización de la pirámide nasal, generalmente se debe hacer entre las 2 primeras horas, si es que está en ese momento el paciente, ¿no? Porque todavía no ha habido una inflamación, ¿no? Entonces, lo ideal es hacerlo en ese periodo de tiempo, ¿no? Si es que igual se sigue movilizando, todavía se puede tratar de colocar como que en una línea media esa pirámide nasal, ¿no? Entonces, generalmente nosotros esperamos hasta los 5 días, ¿no? Para volver a hacer la evaluación y tomar una decisión si es que ya se tiene que hacer una reducción incruenta de la nariz, ¿no? Que se puede esperar máximo entre los 10 hasta los 14 días, porque después de eso ya ha habido una primera cicatrización, ¿no? de la nariz, y que ya no va a poderse hacer una reducción y va a tener que esperar ya el paciente hasta 6 meses después para poder hacer una cirugía, ¿no? No se puede hacer ningún procedimiento ni estético ni funcional antes de ese tiempo. O sea, sí tiene que esperar siempre hasta los 6 meses en que ya se ha formado el callo óseo para poder realizar con adecuada, como un adecuado tratamiento quirúrgico, el tratamiento de estas fracturas, es que ha habido ya lesiones tanto en la parte funcional como estética. Entonces tenemos en el manejo tanto lo que son las fracturas, las reducciones de fractura que pueden ser abiertas o cerradas, ¿no? Generalmente nosotros hacemos la reducción incruenta, las reducciones abiertas generalmente las hacemos si es que hay lesiones de otros huesos de la cara, pero la más frecuente es la reducción incruenta, como que generalmente es cuando hay hundimientos, cuando se ha hundido el hueso o cuando se ha lateralizado la nariz. Usamos estas piezas especiales que generalmente desimpactan los huesos, ¿no? Si es que se ha introducido internamente, lo sacamos para que se alinee la nariz y no se vea lateralizada. Y generalmente colocamos tutores internos para que se mantenga el hueso en esa posición, ¿no? Hasta por lo menos entre 7 a 10 días, posteriormente una férula de yeso que se coloca externamente, ¿no? Entonces, solamente hacemos esas reducciones si es que había un desplazamiento o un hundimiento de los huesos propios de la nariz. Bueno, este es un algoritmo, bueno, que lo pueden tomar en cuenta para el manejo de los traumas nasales, que es como un resumen de lo que les acabo de hablar. Y hablando de otras fracturas faciales, no sabemos que huesos propios de la nariz son los huesos más frecuentes que se fracturan en la cara. Siguiendo en su segundo puesto, tenemos lo que son las fracturas orbitarias, generalmente lo que es el piso de la órbita, ¿no? Las fracturas frontales generalmente cuando son muy severas, o sea, generalmente por accidentes automovilísticos, generalmente son acompañadas con fracturas de piso de la órbita, ¿no? Y bueno, ¿qué va a tener el paciente? Pues va a tener herniaciones de los tejidos, una celulitis preorbitaria, pero no todas van a requerir intervención quirúrgica. Va a depender si es que ese piso de la órbita está haciendo que el globo ocular se comience a deprimir, ¿no? O ya está comenzando a presentar diplopia o alteraciones visuales del paciente. Entonces eso ya hay que hacer quirúrgicamente, pues colocar como unas mallas que se colocan para poder soportar esa zona de la fractura que severas, que pueden inclusive comprometer ya
fístulas de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Fracturas de la base del cráneo. Entonces, que generalmente el paciente va a tener estos signos, ¿no? De fracturas de la base del cráneo, como el signo de Batle o los ojos de mapache, ¿no? Entonces, eso también, aparte de ser un manejo quirúrgico, ¿no? No solamente por el otorrino, también por el neurocirujano, ¿no? O el cirujano de cabeza y cuello. Entonces, entre los otro tipo de fracturas que tenemos, tenemos estas fracturas que son las fracturas del maxilar, que son las fracturas del EFOR, ¿no? Que tenemos el EFOR 1, que es básicamente la oclusión del... hay una maloclusión, hay una inestabilidad y una deformidad en la mordida, ¿no? Hay una fractura en el maxilar superior, ¿no? Que generalmente el paciente va a tener una maloclusión, no va a poder cerrar la boca. Y a diferencia del EFOR 2, que ya toma lo que son las placas pterigoideas, va a tomar parte del etmoides, que va hacia la base del cráneo, y la sutura frontonasal, ¿no? En este paciente puede estar también presente el tema de las fístulas del líquido sarraquídeo, ¿no? Acompañados también con el EFOR 3, que en este caso va a haber una elongación del rostro, ¿no? Va a haber una separación total de la sutura frontonasal y frontomalar, y se considera generalmente como que va a estar acompañado con un TEC severo, ¿no? Son pacientes que generalmente van a tener otras lesiones neurológicas, pero para que les tengan en cuenta ese tipo de fracturas. Entonces, hablando ya de los que son, finalizando el tema de fracturas, vamos a hablar del tema de tumores nasosinusales. Tenemos los tumores tanto, benignos y malignos, y lo importante de los tumores es que vamos a hablar de la posición, en la anatomía donde se van a encontrar, ¿no? Pueden estar tanto en la cavidad nasal como en los senos paranasales o en la parte externa de la nariz, ¿no? Entonces, en la cavidad nasal, pues pueden estar en el vestíbulo, en el tabique, en la pared lateral, en el techo de la nariz, y los senos paranasales, pues en todos los senos paranasales que conocemos, como el frontal, maxilar, etmoidal o esfenoidal. Y bueno, hablando de los tumores en sí, ya en su clasificación histopatológica, tenemos los tumores benignos, tenemos lo que son los pólipos, los papilomas, los ostiomas, ¿no? Los tumores de origen cartilaginoso, la displasia fibrosa, los tumores de origen nervioso, nasofibrangioma juvenil, los premalignos, ¿no? Que el papiloma invertido, el neuroblastoma olfatorio, y los malignos, como epidermoide, adenocarcinoma, los melanomas, los linfomas, y los tumores metastásicos. Entonces, este cuadro es importante que lo tengan en cuenta, porque son los tumores más frecuentes según la posición, ¿no? Entonces, los tumores más frecuentes de la nariz son benignos, es el quiste del vestíbulo nasal, ¿ya? O sea, de la nariz. O sea, si es una pregunta que es, ¿cuál es el tumor benigno más frecuente de la nariz? Es el quiste del vestíbulo nasal. Entonces, si yo les pregunto cuál es el tumor más frecuente de las fosas nasales benigno, son los pólipos nasales, ¿no? Y si les pregunto cuál es el tumor maligno más frecuente de la nariz, es el carcinoma espinocelular, ¿no? A diferencia, si yo les pregunto cuál es el tumor maligno más frecuente de las fosas nasales, es el carcinoma epidermoide. A diferencia, cuál es el tumor más frecuente benigno de los senos paranasales, sería el mucocele y el osteoma, ¿no? Que están casi en el mismo porcentaje. Y a diferencia el tumor maligno del seno maxilar más frecuente también es el carcinoma epidermoide, en el lugar más frecuente del seno paranasal, siendo el seno maxilar, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta en cuanto a lo que es, si hacemos en más frecuencia y el lugar en el que están. Entonces, como les dije, el más benigno, más frecuente de las fosas nasales, tenemos lo que es la poliposis nasosinusal, que ustedes ya lo han tomado también en la parte de rinitis, me imagino, con el otro doctor. Pero esto solamente para un breve resumen, ¿no? Sabemos que son tumores inflamatorios que pueden también estar asociados con la rinitis alérgica, con factores inmunológicos, ¿no? Y también, están asociados con la fibrosis quística en los pacientes pediátricos, que pueden estar presentando también dentro de su patología la poliposis, ¿no? Y tener en cuenta la tríada de Santer, la tríada de Vidal, ¿no? Que está dado por los pólipos nasosinusales, el asma y la alergia a los AINES, ¿no? Entonces, estos tumores son tumores inflamatorios, son los tumores más frecuentes de las fosas nasales, y la sintomatología siempre va a estar asociada con obstrucción nasal bilateral, rinorrea, cefaleas, algias, hiposmia, y prurito nasal, ¿no? El diagnóstico generalmente lo hacemos clínico y con tomográfico, y tratamiento siempre es quirúrgico, ¿no? Acompañado de tratamiento médico posterior con corticoides intranasales, y dependiendo de la escala en el que está el paciente, inmunoterapia, ¿no?
Entonces, en los papilomas, bueno, los papilomas son el 4% de los tumores sinusales, o sea, es un tumor excrescente, ¿no? Que en algunos casos es pediculado y en otros es sésilo, ¿no? Estos papilomas pues también se pueden presentar en las fosas nasales, en los senos paranasales. Generalmente a veces hay tipos de papiloma, que eso ya es un poquito más de temas de especialidad, que algunos están asociados al BPH y otros no. Entonces, básicamente para que ustedes entiendan lo que es el papiloma, tenemos lo que es el osteoma, que son los tumores óseos, que generalmente pues, van a estar circunscritos en los senos frontales y etmoidales. Como vemos aquí en la imagen, generalmente son tumores hiperósticos que se ven generalmente en el seno frontal, que no son quirúrgicos de inicio, solamente cuando son obstructivos en las zonas de drenaje, recién son de carácter quirúrgico, ¿no? Si es que no generan problemas, se pueden quedar ahí, ¿no? Entonces tenemos también los tumores de origen cartilaginoso, como los fibrocondromas, que generalmente pues, no son tan frecuentes. El tratamiento sí o sí es quirúrgico, porque generalmente van creciendo con el tiempo. Tenemos lo que es la displasia fibrosa, que generalmente es una alteración del tejido óseo, ¿no? Que está siendo sustituida por un tejido fibroso y es más frecuente en mujeres, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la tomografía que ven ahí vemos un cornete inferior que está siendo sustituido por un tejido fibroso, ¿no? Así también puede estar sustituido el seno maxilar, que es el segundo en displasia fibrosa, que eso puede generar en el paciente sinusitis a repetición, ¿no? O una rinitis costrosa en los pacientes, generalmente en mujeres asociados por temas hormonales. Tenemos los tumores de origen nervioso, ¿no? Como el schwannoma, que también se puede presentar en los senos maxilares, y el nasofibrangioma juvenil, que también es una tumoración frecuente, se podría decir en nuestro medio, así se pueden ver bastantes pacientes con esas tumoraciones. Sabemos que solamente se da en varones y niños y adolescentes, ¿no? Entonces se va a presentar como tumores sangrantes, ¿no? Que el paciente va a tener inclusive hemoglobinas bajas con anemia porque los sangrados son sumamente frecuentes y no se den fácilmente, ¿no? Entonces la clínica también va a ser una obstrucción unilateral con una epistaxis a repetición, ¿no? Y que son de carácter invasivo, generalmente en la zona del pterigoidea, que va a ser su zona donde va a posicionarse este tipo de tumoración. Obviamente, sí o sí, para hacer es quirúrgico previa embolización, ¿no? Entonces, eso también tenerlo en cuenta como un caso clínico de un paciente que sea varón, niño o adolescente, que sean sangrados unilaterales que no se den fácilmente y que generen anemia, hay que pensar siempre en nasofibrangioma juvenil. Entonces, hablando de los tumores premalignos, que son las neoplasias, ¿no? Que tienen una histología de benignidad que puede volverse después a una agresividad local, tenemos pues también que puede ser de recidiva frecuente, ¿no? En este caso tenemos este tipo de tumoraciones que es el papiloma invertido y el neuroblastoma olfatorio, ¿no? Entre estos dos siendo más frecuente el papiloma invertido. Entonces el papiloma invertido es, bueno, una hiperplasia de la mucosa nasal, ¿no? Que tiene un crecimiento endofítico, ¿no? Por eso es papiloma invertido, ¿no? Que el tejido vascular va a estar por fuera y el epitelial va a estar interno, que generalmente su zona más frecuente va a ser la zona de la pared lateral de la nariz, ¿no? Que está, se puede decir, la pared del seno maxilar, y que siempre va a ser unilateral y va a ser invasivo, o sea, va a ser destructivo, va a tener una zona de osteolisis, de la parte, va a destruir la zona de los huesos que estén cerca, ¿no? En este caso de la pared lateral del seno maxilar, que puede inclusive introducirse hasta la zona de la órbita, ¿no? O hasta en el seno frontal, comenzar a destruir parte de la parte ósea de estos senos paranasales, ¿no? Generalmente es más frecuente en varones, entre la quinta y la sexta década de vida, y es un tumor sangrante, ¿no? Que generalmente no es que va a generar de repente anemia, pero es muy fácilmente sangrante. Entonces, son pacientes varones entre 50 y 60 años de edad, también puede estar en mujeres, pero es más frecuente en varones, y que generalmente son pacientes que han trabajado de repente en zona de madereras o han estado asociados con metales pesados, tienen algún antecedente de haber trabajado en alguna de las fábricas que producen plásticos también, ¿no? Entonces,
esos pacientes van a presentar ese tipo de tumores, que son el papiloma invertido, que generalmente es una masa unilateral, es muy infrecuente que sea bilateral, y sí o sí siempre es quirúrgico, tratando de ser como una tumoración maligna, la cirugía, tratando de sacar toda la parte, inclusive ósea, que ha sido tomada por ese tumor para evitar su recidiva. Tenemos lo que es el neuroblastoma olfatorio, ¿no? O el estesio neuroblastoma, que bueno, es un tumor que está originado en las células olfatorias, que es de crecimiento lento, pero es muy invasivo, ¿no? Y que generalmente pues, puede aparecer en personas jóvenes sin predominio de sexo, y bueno, son masas sésiles que van a comenzar a, el problema de este tipo de tumores es que van a comenzar a tomar la base de cráneo, generalmente entre la fosa anterior y la fosa media de la base de cráneo van a comenzar a invadir, ¿no? Entonces es un tumor que es altamente recidivante y generalmente es quirúrgico desde que se diagnostica, y debe ser también tanto la parte de nosotros como otorrinos como el neurocirujano debe ser intervenido para sacar en su totalidad esta tumoración. Entonces, entre los tumores malignos, como ya les he explicado, bueno, pueden ser, tenemos el escamoso, como les he explicado, es la parte externa, ¿no? Que generalmente está dado por el daño solar en la parte externa de la pirámide nasal, en la zona de la punta de la nariz, y en la parte interna el más frecuente es el epidermoide, ¿no? Entonces, generalmente todos los tratamientos son quirúrgicos, si es que está circundado solamente la nariz. Si es que ya hay, bueno, metástasis, generalmente pues ya son de manejo oncológico, ¿no? Bueno, esta epidemiología no son de 0.3 a 0.8 de las tumoraciones malignas, ¿no? No son tumoraciones frecuentes, en realidad, en la nariz que sean malignas. Y bueno, el carcinoma epidermoide más frecuente se da en el seno maxilar, ¿no? De los senos paranasales. Tiene una ligera predominancia por el sexo masculino y mayores de 45 años, ¿no? Generalmente pues se tengan docentes de trabajadores también con níquel, con maderas, antecedentes quirúrgicos, procesos inflamatorios frecuentes, pues no está asociado, no se ha visto que esté asociado a la población fumadora, pero también tiene que haber un antecedente. Y bueno, el carcinoma epidermoide tiene, es, bueno, puede tener grados de diferenciación. Tenemos lo que es el carcinoma de células transicionales, el carcinoma indiferenciado. Según eso va a indicar el pronóstico, ¿no? Como vemos aquí el paciente, este carcinoma epidermoide, que ya, bueno, ha tomado otras estructuras y se ve cómo va avanzando también. No es frecuente, felizmente, pero pues también se da en la nariz, ¿no? Los adenocarcinomas, que también representan entre el 5 y el 8% de las lesiones, que pueden ser de bajo grado de malignidad o un alto grado de malignidad, ¿no? Y el del alto grado de malignidad, pues generalmente se comporta como invasión local, ya se recidiva, si tiene metástasis, si tiene muy mal pronóstico, ¿no? Tenemos lo que es el melanoma, que también se puede presentar tanto externa como internamente en las fosas nasales, que es es el cáncer que se localiza entre el 20% de los casos, un pequeño porcentaje lo hace en la mucosa de la nariz, puede ser también amelínico, ¿no? Y generar una locación más frecuente en la fosa nasal. Generalmente lo vemos más en la pared nasal y en los cornetes inferiores y medios, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que también se puede presentar el melanoma en estas zonas de la nariz, ¿no? Y bueno, el linfoma, que también, bueno, generalmente puede ser tipo mucoso, que se localizan también entre el 80 y 90% de los casos, y bueno, es más raramente su localización en esta zona de la nariz, ¿no? Y hablando de lo que ya es la imagenología de la nariz y los senos paranasales, tenemos este tipo de radiografía, tomografía, que les voy a explicar, ¿no? Bueno, resonancia, pues, tenemos la radiografía básica de los senos paranasales, la posición en la que se debe tomar esta radiografía para poder ver mejor, bueno, la anatomía que queremos evaluar, ¿no? Entonces, tenemos esta posición de Cadwell, que es la radiografía fronto-naso-placa, ¿no? Que es cuando se coloca en la cara, en el soporte, apoyando la frente y la nariz, ¿no? Y que generalmente nos va a decir y nos va a poder evaluar el seno frontal, el tabique de la nariz, los cornetes inferiores, las eldías etmoidales, los rebordos orbitarios, ¿no? Como le vemos aquí, es la posición que se pone el paciente, y vamos a poder ver, como ven en la imagen, el seno frontal, las eldías etmoidales, ¿no? El tabique y los cornetes, ¿no? Generalmente para ver este tipo de estructuras. A diferencia de la posición de Waters, que es la mento-naso-placa, ¿no? Que nos va a pedir evaluar, nos va a poder evaluar también el seno frontal, pero más los senos maxilares, bueno, y la pirámide nasal, ¿no? Como vemos aquí, la pirámide nasal,
Tenemos acá parte de los senos frontales, pero aquí podemos evaluar los senos maxilares, ¿no? A diferencia de la de Cadwell, que nos sirve más para los senos frontales. Entonces, ¿no? Tenemos la mento-nasoplaca, ¿no? Para ver los senos maxilares. Esto nos va a poder evaluar si es que hay una posibilidad de estos senos maxilares, para ver si es que es una sinusitis o es que hay una tumoración o un quiste. Entonces, simplemente nos sirve para ver las opacidades. Obviamente el diagnóstico preciso se va a tener que hacer con una tomografía, ¿no? Entonces tenemos también esta radiografía de los huesos propios de la nariz, que también se pide así de esta forma, en dos laterales, para ver tanto el hueso propio derecho y el izquierdo, ¿no? Para ver las fracturas. Y la tomografía de senos paranasales, que en realidad pues ya es como un gol estándar para nosotros, es lo que más pedimos actualmente para todas las patologías de la nariz, ¿no? Tanto sus cortes axial, coronal y sagital, ¿no? Tenemos acá un corte axial, por ejemplo, donde podemos evaluar los senos maxilares, tenemos el tabique, ¿no? Los cornetes inferiores, ¿no? Y esto va a salir unos múltiples cortes que nos va a poder seguir viendo todas las estructuras de la nariz, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en un corte más superior, las celdillas etmoidales, ¿no? Y bueno, aquí las celdillas etmoidales, sigue subiendo esa parte, podemos ver aquí el seno esfenoidal, ¿no? Entonces, eso vemos en lo que es el corte axial. Tenemos este corte coronal, que también nos va a servir para ver el tabique, los cornetes inferiores, ¿no? El seno maxilar, parte de las celdillas etmoidales, ¿no? El cornete medio, a veces también podemos ver el cornete superior. Y bueno, aquí viéndonos más para atrás, podemos ver ya la zona del CAU y bueno, el seno esfenoidal, ¿no? Igualmente, como vemos aquí, por ejemplo, podemos diferenciar, ¿no? En la zona, en el seno maxilar derecho, podemos ver, por ejemplo, acá que podría ser una sinusitis, ¿no? Según el índice que nos puede indicar si esto es líquido o es sólido, podemos diferenciar si es que es una tumoración o si es una sinusitis, ¿no? Bueno, igual los cornetes, el tabique, ¿no? Y la zona del corte sagital, que precisamente nosotros lo pedimos más que todo para evaluar el seno frontal, ¿no? Y su drenaje. Como vamos a sacar el seno frontal que va a ir a su drenaje del meato medio, donde está también las celdillas etmoidales anteriores, ¿no? Bueno, estos son un poco de TAC patológicos para que tengan la desviación del tabique. Por ejemplo, acá podemos ver una desviación septal severa hacia la derecha, ¿no? Generalmente estas desviaciones septales pueden generar obstrucciones en el meato medio y generar pues, sinusitis, tanto maxilar o etmoidal, ¿no? Igual, aquí una desviación del tabique, vemos que eso le deja espacio al cornete inferior para poder crecer, ¿no? También generalmente pues, la hipertrofia de los cornetes. Una sinusitis maxilar, por ejemplo, ¿no? Del lado derecho. Tenemos acá la poliposis nasosinusal, que los pólipos generalmente están en las celdillas etmoidales, desde ahí van a hacer su crecimiento, ¿no? Y vamos a ver que están velados todas las celdillas etmoidales, después con el tiempo hasta que se va a hacer una pansinusitis, ¿no? Bueno, tenemos acá la etmoiditis, un quiste de retención que puede verse como una zona redondeada, a diferencia cuando está velado totalmente el seno maxilar. Los quistes de retención no son igual que una sinusitis. Estos quistes de retención generalmente se dan por una retención de moco, que puede darse por una desviación de tabique, o a veces por las raíces dentarias. Después de una endodoncia, el seno paranasal, el seno maxilar, se va a comenzar a proteger formando este quiste de moco, ¿no? Entonces también las endodoncias hay que tener en cuenta que pueden, ¿no? generar este tipo de tumoraciones benignas, ¿no? Hasta inclusive cuando hay una endodoncia, la raíz dentaria se puede introducir dentro del seno maxilar. Tenemos también la sinusitis fúngica, que generalmente se van a ver calcificaciones, ¿no? A diferencia de la sinusitis bacteriana o la sinusitis que se acaba de mostrar por los pólipos, generalmente vamos a ver calcificaciones internas, ¿no? Y eso nos va a indicar que puede ser una sinusitis fúngica. Podemos ver acá lo que es la concha bullosa o el cornete medio bulloso, ¿no? Que se neumatiza el cornete medio y puede generar este tipo de tumoración, que, bueno, es una pseudotumoración, se podría decir, en el cornete medio. Bueno, el papiloma invertido, como les he explicado, tiene destrucción ósea, ¿no? Entonces va a comenzar a destruir la pared lateral, ¿no? Que es su zona predilecta del papiloma invertido, y lo podemos ver también tomográficamente, ¿no? Tenemos el osteoma, que es una masa hiperostótica que está redondeada generalmente en el seno frontal. Bueno, aquí ya podemos ver, por ejemplo, cuando hay carcinomas, que generalmente, por ejemplo, condrosarcoma, cómo va a destruir y va a comenzar a introducirse en la órbita, ¿no?
y va a ser invasivo, a diferencia de las otras tumoraciones. Entonces, este es un pequeño quiz que les hago al final para que más o menos vean si bueno, han entendido lo que les acabo de explicar. Si la pueden leer las preguntas y me dicen la respuesta para poder hacer un poco más didáctica la clase. ¿Están ahí? Chicos. Doctora, leo la primera pregunta. Y dime la respuesta a la primera pregunta. Considero que puede ser la C, aplicar hielo y analgesia y volver más adelante, como primer paso inicial. Sí, pues, ¿no? Es un hombre, 25 años, que recibe un puñetazo y presenta una enfermedad y epistaxis, ¿no? ¿Cuál es el paso más adecuado de manejo inicial? Pues claro, ¿no? O sea, hay que aplicar hielo, analgesia y volver más adelante. En la segunda pregunta, Doctora, creo que también tendría que ser la C, drenaje urgente mediante incisión. claro, ¿no? Porque la masa azulada va a ser un hematoma, ¿no? Entonces, tenemos que drenarlo para que evitar el absceso, ¿no? Y la perforación posterior. Sí, esa es la respuesta correcta. En la tercera, Deformidad sencilla de montar. claro, estamos hablando a largo plazo, ¿no? Ese hematoma septal no se trató, se hizo un absceso, se perforó el tabique y por ende se hundió la nariz, ¿no? Entonces, es una deformidad en silla de montar, ¿no? Y estas últimas tres preguntitas, a ver. ¿Alguien? La primera pregunta. La B, doctora. La B, claro, hay una fractura en la lámina cribosa. La lámina cribosa es la fractura más frecuente de la base de cráneo que genera una fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces sería la B, ¿no? La segunda, La A, doctora, carcinoma escamoso. ajá. Y la última, La B, doctora, TAC de senos paranasales. la B, claro. Todo lo que es crónico no sirve la radiografía. Todo lo que es crónico siempre es tomografía. O sea, nunca se, para una sinusitis crónica no se pide rayos X. O sea, nosotros generalmente ya pedimos tomografía, ¿no? Para una sinusitis aguda puede servir la radiografía, pero para una sinusitis crónica siempre es la tomografía de senos paranasales. Ya. Bueno, chicos, esa es toda mi exposición de esta clase. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran preguntarme. ¿Ah? ¿Todo claro? Bueno, entonces, bueno, espero que les vaya bien en esta parte de nariz y muchas gracias por poder asistir a esta clase. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Gracias, doctor. Hasta luego, Hola, doctora. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.